Bueno, estamos un día más. Tenemos con nosotros a Carlos Picazo, director comercial en Adobe. Tenemos la suerte de poder estar con él aquí un rato, charlando y escuchando, pues un poco su opinión y de lo que hablará también en el evento de Expo Retail 2026. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por Hola, estar con nosotros. a vosotros siempre. Mira, Carlos, lo primero que queríamos preguntarte, queremos hablar un poco primero sobre la charla y sobre los contenidos centrales que tendrán lugar este día del evento. Y te quería preguntar, ¿cuál es el principal mensaje o el insight que quieres transmitir en tu ponencia y por qué además consideras que es relevante para el retail actual? Pues mira, el retail lleva más de una década acumulando tecnología por capas. Sistemas para datos, otros para los contenidos y otros para la activación. Y el resultado que vemos es que muchos retailers tienen problemas en la gestión de experiencia del cliente porque depende de todas esas capas. Entonces, la ponencia parte de ahí, de ese de ese problema en cómo escalar la experiencia del cliente, que es un problema que no es tanto de inversión, sino de integración entre esas capas. El contenido, los datos, la IA, los canales, tienen que ser capaces de operar como un sistema único, no como departamentos que entre sí comparten un dashboard. Desde Adobe llevamos tiempo trabajando con este enfoque, pero incluso en nuestra propia operativa B2C, lo que nos permite hablar desde casos reales y no solo desde hojas de ruta o promesas. ¿Y qué casos de éxito o qué ejemplos prácticos vas a incluir en la presentación para ilustrar estas tendencias que estás abordando? Pues mira, me voy a basar principalmente en verlo desde dos perspectivas distintas. Ujú. La primera es externa, es decir, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los patrones que nosotros estamos observando en nuestros clientes, retailers líderes, que han avanzado en el uso de datos propios, en la automatización de la producción de contenido? Casos como puede ser Walmart, como puede ser IKEA, como puede ser H&M o Prada. La segunda perspectiva es interna, es decir, Adobe como su propio cliente, como cliente cero de sus soluciones. Ujú. Nosotros operamos como un retailer digital a escala y esa parte business to consumer es responsable de varios billones dentro de nuestra facturación en canales propios. Como decía, usamos nuestras propias soluciones o nuestras plataformas para gestionar este negocio. Desde el negocio basado en la creatividad, como las herramientas Illustrator, Photoshop, InDesign, etcétera, y documentación, como tiene que ver todo lo que tiene que ver con Acrobat, hasta el mundo B2B de Adobe Experience Cloud. ¿Y qué herramientas o qué metodologías así más concretas recomiendas para implementar las estrategias o soluciones que planteas en tu charla? Pues mira, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar mucho de IA, ¿no? Y de automatización y de ventajas que aporta el negocio. De hecho, los retailers que ya operan con esta inteligencia artificial integrada dentro de sus procesos comparten tres capacidades concretas. Primero, han dejado de depender de datos de terceros, es decir, el dato es el propio, tienen una base propia unificada que les permite conocer al cliente de una manera muy profunda, independientemente de cuál sea el canal, ya sea online o offline, o el dispositivo desde el que llega, en el caso de que sea online. El segundo punto, han conectado la producción de contenido con el negocio, no como un proceso creativo aislado, sino como parte de Ujú. la cadena operativa, lo que les permite lanzar variaciones y adaptaciones sin que cada cambio requiera empezar desde cero y, por tanto, que tarde varios días o incluso semanas. Y como tercer pilar, que ya lo anticipaba al principio, usar la inteligencia artificial dentro de la plataforma para que los equipos tomen decisiones de una manera más rápida, que sean capaces de tomar mejores decisiones. No es para sustituir su criterio, y me gusta hacer ese inciso. La diferencia entre explorar y operar es que en el segundo caso la IA ya está integrada en el flujo de trabajo diario, no es Ujú. un experimento paralelo. Y ahora pasamos ya a preguntas más sobre las tendencias y sobre la realidad del sector retail. Entonces, ¿cómo crees que está impactando la inteligencia artificial? Hablábamos ahora mismo de la IA, precisamente en este sector, en el retail, tanto en operaciones internas como también en la relación con el cliente. ¿Y cuáles además crees que son los principales retos éticos y de gestión asociados a su adopción?
Pues mira, el principal impacto, tal y como lo vemos nosotros, no está en los puntos de contacto más visibles, en esa parte de interacción final o última milla con el cliente, sino realmente está en la capa que el cliente no ve, en cómo se construyen y priorizan las audiencias, cómo se Ujú, decide qué contenido uso para personalizar a quién, cómo optimizas el journey de ese cliente sin esperar a un análisis semanal o mensual de cuáles han sido las tendencias o los resultados de una campaña que has lanzado. Esta capacidad operativa, el pasar de una señal de comportamiento a una acción concreta, en el momento en que es relevante, es donde la brecha entre los retailers más avanzados y el resto se está ensanchando de una manera más rápida. Dicho esto, también la velocidad sin control tiene un precio. Los equipos que escalan bien con IA son los que han resuelto previamente cómo mantener la coherencia de marca, la propiedad intelectual bajo cualquier volumen de producción de contenido. Y esto hila con la segunda parte de la pregunta que me hacías, que es el mayor reto es ese, cómo soy capaz de crear, lanzar campañas a escala, crear contenido a escala, segmentar prácticamente uno a uno a mis clientes, pero ujú. asegurando que mi identidad de marca se respeta y segundo, que no estoy incumpliendo o saltándome ninguna propiedad intelectual en cuanto a la generación de contenido, ¿no? Que creo que es algo que a día de hoy muchas empresas todavía siguen sin tener resuelto y es donde los departamentos legales más freno están poniendo al uso de estas herramientas generativas. Y en un entorno omnicanal que cada vez es más complejo, ¿qué recomendaciones darías para integrar de forma efectiva los canales online y físico sin perder coherencia en la experiencia del cliente? Mm, Pues es muy buena pregunta esa. Yo diría que cuando un retailer gestiona múltiples canales, formatos, mercados, idiomas barra monedas. El cuello de botella casi nunca está en la creatividad, está realmente en esas costuras que hay entre la planificación, la producción, la aprobación y la distribución de esas experiencias. Cada punto de fricción que hay en ese proceso se multiplica por ese número de canales, mercados, versiones, Ujú, etcétera, que tienes. Entonces, la única salida es tratar ese flujo como una cadena operativa, como cuando hace muchos años se industrializaron los procesos de fabricación y se optimizaron. Pues es llevar eso mismo a los canales digitales o a las herramientas destinadas al marketing y a la mejora de experiencia del cliente. Esto permite que los equipos puedan trabajar sobre los mismos activos que son los aprobados desde el primer borrador, reduce ciclos de revisión, mantiene la coherencia de marca sin que esto dependa de tener a muchas personas involucradas en el proceso. ujú. ¿Y qué indicadores o qué métricas crees que son fundamentales para evaluar la efectividad de las estrategias de fidelización y personalización en el retail del año 2026? Pues mira, como métricas fundamentales, yo creo que la pregunta clave para hacerle a un retailer es sencilla. ¿Son capaces de saber cuántos de sus clientes vuelven por decisión propia sin que medie un descuento o una campaña de reactivación? Esa recurrencia no forzada, para mí, es el primer indicador real de que la personalización está generando valor y no simplemente tráfico o clics. Más allá de eso, las métricas que importan, más allá otra vez de los click-through rate o de las conversiones, son aquellas que son capaces de medir la relación que tú estás teniendo con los clientes. ¿Cuál es el valor del cliente a lo largo del tiempo, el Customer Lifetime Value? Ujú. La reducción de la fricción en el proceso de compra, cómo de sencillo es que acabe ejecutándose la transacción. ¿Cuál es el engagement sostenido de ese cliente entre diferentes transacciones que opera contigo? Soluciones como las que ofrecemos dentro de Adobe permiten conectar esas métricas con la inversión operativa, de forma que la conversación con los comités de dirección deja de centrarse en una conversación sobre tecnología y pasa a ser una conversación mucho más estratégica sobre el crecimiento. ¿Y cómo crees que las preocupaciones por sostenibilidad, eficiencia energética, responsabilidad social influyen en las decisiones estratégicas de las empresas retail hoy en día?
Bueno, yo creo que en la agenda de todas las grandes empresas está desde hace muchos años el tema de la sostenibilidad. Tiene un impacto muy grande en los retailers, tanto si eres tú el fabricante de los productos que vendes, que tienes un impacto tremendo en esa parte, como si eres un intermediario, que al final eres el que acaba haciendo la entrega y el delivery al cliente, ¿no? Eh, Creo que todo esto está muy integrado dentro de la cultura de la empresa. Desde Adobe, muchos de nuestros clientes, por ejemplo, nos piden informes anuales de la huella de carbono que dejan sus servicios digitales, es decir, los servicios que Ujú, nosotros les operamos, les mantenemos y con los que, con los que construyen su estrategia digital, el tener el detalle de cuál es esa huella de carbono para poder incorporarlo dentro de sus reportes anuales en relación a la sostenibilidad. Igualmente, procesos sin papel, procesos cada vez más electrónicos, modelos incluso de contratación online que evitan el papel, todo esto forma parte de la sostenibilidad que, como digo, por un lado reduce una huella que es física, lo que pasa es que añade una huella que es digital. Por eso es importante que tengamos ujú, esa visibilidad, ¿no? De esa huella digital, cuánto impacta. Y un último punto para terminar ahí, con toda esta parte de la IA y la IA generativa, ujú. pues el uso responsable de la misma también es importante, ¿no? Porque también hay una huella importante de procesamiento, de enfriamiento de data centers, que cada vez que hacemos un prompt o usamos una herramienta que se basa en el uso de IA y IA generativa, hay una huella y hay un impacto en cuanto a la sostenibilidad. Y desde tu perspectiva, ¿qué papel crees que juega el talento y además la formación interna en la transformación digital del sector retail, especialmente en un contexto donde la automatización y la IA que hemos estado hablando avanzan tan rápidamente? Pues efectivamente es muy importante todo lo que es la formación. Es decir, los que vivimos en un mundo digital, ¿no? Como es mi caso, que toda mi carrera profesional la he vinculado al mundo digital y a la tecnología, creo que el reciclaje y el aprendizaje continuo es una necesidad. Ujú, No, yo creo que no lo cuestionamos. Concretamente en el mundo del retail, yo creo que esa transformación también se produjo hace muchos años, cuando se pasó de que fuera un negocio 100% offline a empezar a abrir a la digitalización y, y que incluso a día de hoy muchas organizaciones, si ves sus cuentas de resultados, el porcentaje asociado a las ventas del canal online incluso superan a las que pueden ocurrir en el offline. ujú. Han aparecido muchos retailers que son digital first o incluso solo digital, con lo cual creo que hay una cultura de aprendizaje que no viene solo condicionada por la era en la que estamos viviendo, de la IA, de la IA generativa y de los Ujú, agentes, sino que es algo mucho más profundo y que lleva afectando pues muchos años. Em, Especialmente en la parte de la IA que puede generar cierto temor a decir, bueno, la IA, los agentes, esa automatización puede acabar destruyendo empleo. A mí siempre me gusta verlo de otra perspectiva, que es la IA no te va a sustituir, pero una persona que sepa utilizar la IA seguramente sí. Entonces creo que la reflexión final que podemos hacer aquí es, tenemos que adaptarnos, tenemos que coger las nuevas oleadas que vienen y seguir aprendiendo. Lo que no podemos es anclarnos al pasado porque ahí sí, nosotros mismos o nuestro negocio pues correrá ujú. riesgos porque estaremos en una situación de desventaja competitiva con el resto del mercado. ¿Observas cambios significativos en el apetito inversor hacia activos retail, centros comerciales, espacios físicos o online? ¿Y cómo crees que esto puede afectar al ecosistema del comercio minorista en los próximos años? Pues mira, yo no creo tampoco que esté, yo no veo una afectación, al contrario, creo que es un sector que es muy saludable, es decir, el consumidor pues cada vez consume más. Es verdad que cada vez tiene más oferta y esa oferta genera una presión y cuando hay una presión, tú tienes dos maneras o dos aproximaciones que hacer. Una es competir a precio, que Ujú, consiste en quiero ser el más barato, y otra consiste en dar la mejor experiencia al cliente. Creo que las empresas que optan por esta segunda
a pesar de que sea digamos, un objetivo más a medio o largo plazo, no es tan cortoplacista como bajo precios y ya está, creo que acaban teniendo una ventaja competitiva, porque está demostrado, hay un montón de estudios que nos dicen que un consumidor está dispuesto a pagar un porcentaje superior por un producto o por un servicio, siempre y cuando la experiencia que reciba en todo, en el proceso de compra, en la postventa, en la entrega, sea superior al resto. Es decir, que sí, el precio es un indicador, claro que sí, pero no es el indicador clave. Y creo que No ese el es el gran único. reto, ¿no? El negocio está muy sano, muy saludable. Creo que el consumidor no va a dejar de invertir. Luego hay situaciones eh, socioeconómico-políticas que afectan a Ujú. esa tendencia de consumo, pero en general el gran reto está en cómo competir con gente que vende algo parecido a lo que yo vendo o incluso es exactamente el mismo producto. Y por último, ya terminamos. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales desafíos a los que se enfrentan las pymes minoristas frente a las grandes cadenas, especialmente en la adopción de tecnología y competitividad omnicanal? Bueno, pues mira, las pequeñas cadenas creo que es especialmente más importante que trabajen esa experiencia del cliente Ujú, por encima de las grandes. Pero además hay un factor adicional y que quizás ahora es más relevante hablar de ello, que es la visibilidad de la marca. Es decir, por mucho que seas un minorista, una cadena más pequeña y que digas, pues ¿cómo voy a competir yo contra las grandes marcas? ujú, Creo que todo lo que es el brand visibility, que hoy en día está tan influenciado por los motores LLM, como puede ser ChatGPT, Gemini, Copilot, es aún más relevante porque cada vez más el consumidor va a hacer consultas a esos canales sobre, oye, necesito determinado producto ujú. y voy a ir ahí a preguntar, a hacer un análisis, a hacer comparativas, etcétera, etcétera. Cuanto más trabaje mi visibilidad para esos nuevos motores, lo que se llama el geo, que es, Ujú. teníamos el SEO tradicionalmente y desde que estos motores está aquí, tenemos la parte de geo. Es muy importante para estos pequeños comercios que tengan ahí visibilidad, porque esto es como, hay una frase que dice o una frase que decía, que ahora habrá que actualizarla, decía, si alguna vez quieres esconder un cadáver, mételo en la página 3 de resultados de Google decir, porque a pesar de que ahí está listado, ahí no va a acceder nadie. Pues va a acabar pasando lo mismo con estos motores LLM, que cuando yo haga una pregunta, si lo que me responde tu marca no está ahí citada, directamente dejas de Deja de existir. existir. Yo es el consejo que daría a esos pequeños negocios, que es cuidar mucho la visibilidad de marca. Y por supuesto la experiencia del cliente luego, ¿no? En el proceso de la conversión, de la entrega y de la postventa del producto o servicio. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por este rato charlando con nosotros. Muchísimas ganas, además, de verte en este evento en Expo Retail 2026. Las ganas son compartidas, deseando estar con vosotros en menos de un mes. En menos de un mes ya. Y hasta aquí, Expo Retailers. Nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, Carlos. Gracias.